se fijó ya la fecha para la segunda era, como vieron, va a ser el lunes 6 de septiembre, en nuestro horario de siempre, 17 horas, vía Zoom, como hicimos la era anterior. Vamos a subir al aula detalladamente los temas que van a entrar, que son los que vimos, menos algunos que pasan a la otra era, por lo que se reprogramó, como me pidieron en la facultad. La parte de aparato digestivo, sobre todo, que va a pasar a la otra era. Nos quedaría terminar hoy con lo que tiene que ver con aparato urinario, y la semana próxima vamos a tratar el lunes el diagnóstico por imágenes del aparato genital femenino, y el martes vamos a ver la parte de mama. Con eso finalizamos los temas que nos piden para la segunda era. Por esa razón, la era pasó al lunes 6 de septiembre. Ya está confirmado, ya pidió Zoom la doctora y me confirmó fecha y hora, como siempre, digamos. Ese día y esa fecha nosotros lo tenemos confirmado para nuestras clases, pero ese lunes 6 de septiembre lo vamos a destinar a la segunda era, por un lado. Por otro lado, volví a hacer el reclamo de los resultados de las notas de la primera era que ustedes me pidieron. Me dijo que ella se iba a encargar personalmente de hablar con sistemas para que suban, porque ella eso ya lo había pedido, como le había solicitado yo oportunamente. Que no sabe por qué motivo no habrán subido las horas, pero eso tiene que ver con la parte de sistemas de la facultad. Nosotros no lo subimos. Entonces, ella quedó en encargarse personalmente de ese tema. ¿Alguna pregunta? Hasta acá, algo que quieran, digamos, que se aclare o lo que fuera. Disculpe, doctor, yo recién me puedo conectar. ¿Cómo? ¿Podría repetir si ya habló o si ya sabe sobre la fecha de la era? Y de eso estamos hablando. Acabamos de hablar de ese tema. Vuelvo a repetir, igual está en el chat y lo vamos a subir al aula, por supuesto. La segunda era va a ser el día lunes 6 de septiembre. 17 horas en nuestro horario de siempre vía Zoom. Es decir, no el lunes próximo, sino el lunes siguiente. De acá a 2 semanas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, disculpe. De nada. Otra cuestión que les quería comentar, hay algunas actividades en el aula que subió la doctora Bongers. Por favor, necesitaríamos que esas actividades estén resueltas para la fecha de la era. O sea, para ese lunes tenemos que tener resueltas. Dentro de lo posible, traten entre esta semana y la semana próxima ver esa cuestión de las actividades que están y que van a seguir subiendo, todo referido a lo que va a entrar en esta segunda era. Yo les diría que es conveniente que lo hagan porque tiene mucho que ver con los temas que se van a tomar y de la manera que se van a tomar en la era. Entonces tómenlo, si quieren, como un entrenamiento, por así decir, a esa instancia de la segunda era. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? O si no, continuamos con nuestra clase. Hoy vamos a completar la parte de urinario. Aunque cuando veamos el próximo módulo, después de la segunda era, vamos a ver retroperitoneo, y ahí vamos a volver a tomar algunas cuestiones de la parte de aparato urinario, pero ya no tan puntual como estructura urinaria, sino como elemento que forma parte de esa cavidad que es el retroperitoneo. Eso nosotros lo vamos a dar después de la segunda era, porque vamos a enganchar también con la parte de columna vertebral que va a estar transcurriendo a ese nivel, cuando comencemos a hablar de la parte osteoarticular. Bueno, nuevamente entonces les presento toda la secuencia que fuimos analizando. Vimos la radiografía simple del abdomen, la ecografía, el urograma excretor, la tomografía computada, siempre referido a la parte del sistema urinario, lógicamente. Vamos a hablar un poquito ahora de cámara gamma, de centellografía renal. ¿Para qué
se utiliza? ¿Cuándo se utiliza? Fíjense que nosotros habitualmente solemos decir, ya lo dijimos en otras oportunidades, esto lo vamos a volver a retomar en la parte osteoarticular, porque ahí se va a emplear con indicaciones muy precisas lo que es cámara gamma, pero igual lo mencionamos. Es un estudio, llámese cámara gamma, llámese gamma cámara, llámense centellografía, llámese estudios radioisotópicos, distintas maneras de designar el mismo método. Es sin duda un método que quizás no tenga la aplicación tan amplia de otros, como ser la radiología, o la tomografía, o la ecografía, pero que en determinadas circunstancias se convierte en un método de muy alta sensibilidad y de muy alta especificidad. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden, ya lo habíamos comentado también, es un método que va un poco, para que nos entendamos, como a contramano de la forma de operar de los otros métodos. ¿Por qué razón? Porque fíjense que cuando hablamos de radiología, cuando hablamos de ecografía, cuando hablamos de tomo, cuando hablamos o hablemos de resonancia, la relación que se establece entre el paciente y el método, llámese aparato, aparatología, el rol activo lo ejerce el aparato, el método. ¿Por qué les digo esto? Porque es el que va a entregar la energía, la que fuera, y el paciente va a recibir en una actitud un poco más expectante esa energía que va a ser dada por el equipo. Rayos X en el caso de radiología, rayos X en el caso de tomografía, ultrasonidos en el caso de la ecografía, ondas de radiofrecuencia en el caso de la resonancia magnética, etc. ¿Qué pasa en la cámara gamma? Fíjense que acá el que va a dar la energía, a entregar la energía, es el paciente. Y el equipo va a tomar, a captar, recuerden esta palabrita, va a captar la energía emitida por el paciente, que después se traducirá en una imagen. Ahora, nosotros, seres humanos, no somos emisores de energía. Nosotros, en el plano estrictamente físico o médico hablo, no hablo de otros planos donde se maneja mucho el tema de los caudales energéticos del ser humano. Esa es otra historia. No nos compete digamos directamente. Aunque sí, al ser una integridad biofísica, psíquica y emocional, tiene algo que ver. Pero bueno, desde lo nuestro digamos que no. Nosotros, objetivamente, la única energía que generamos, que somos emisores, es energía calorífica. Nosotros emitimos calor. Fíjense cuando nosotros estamos sentados, un ejemplo muy característico, sentados un tiempo determinado en un lugar, en una silla, en un sillón, cuando nos levantamos y tocamos el asiento está caliente. Nosotros transmitimos energía. Cuando dejamos de emitir energía calorífica, emitir calor, cuando se termina, al morirnos. Fíjense que una de las características, uno de los fenómenos cadavéricos inmediatos, es el enfriamiento, o también llamado algor mortis, es decir, esa disminución de la temperatura del cuerpo humano que no tiene que ver con la temperatura ambiente, por el cese de las funciones metabólicas, de la circulación sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder realizar estudios de cámara gamma o centellográficos, al paciente le vamos a tener que introducir por alguna vía, generalmente por vía endovenosa, pero puede ser por vía aspirativa, puede ser por vía oral, etcétera, algún elemento que sea radioactivo, que tenga radioactividad, algún tipo de isótopo radioactivo que emane radiación gamma, seguramente. Estos elementos que nosotros introducimos son diferentes de acuerdo a qué estructura queremos analizarlo con la cámara gamma.
ya sean los riñones, sea la tiroides, sean los huesos, sea el corazón. Se puede hacer de múltiples estructuras orgánicas. Seguramente el más frecuentemente utilizado, el isótopo radioactivo más frecuentemente utilizado, es el tecnesio 99, aunque hay otros. Está el oro coloidal, está el yodo, en fin, hay otros. Para trabajar con esto que nosotros vamos ahora, vamos a utilizar tecnesio 99. Un radioisótopo que lo vamos a administrar por vía endovenosa, que tenemos que esperar un tiempo determinado para que sea adquirido, digamos, por nuestro organismo, y al cabo de un tiempo, según la vida que tenga ese radioisótopo dentro de nuestro cuerpo, habrán escuchado hablar el término de vida media, etcétera, va a comenzar a emitir radiación de tipo gamma, para lo cual nosotros vamos a someter a ese paciente a un aparato que se va a llamar justamente, y es lo que da un poco el nombre al método, cámara gamma o cámara de centelleo. Yo trato de explicarlas de la manera más sencilla, más básica, más elemental. No quiero entrar en la física del método, porque es un poco bastante más complicado. Esa cámara gamma, que va a estar arriba del paciente acostado en la mesa de estudios, va a comenzar a captar, vuelvo a insistir en esta palabra, a captar esta energía que emite el paciente. Por eso les digo, fíjense que los roles se invirtieron. La acción realmente la ejerce el paciente, emitiendo energía. Energía, como algunos autores dicen, muy gráficamente mencionada, energía prestada, porque se la damos con ese radioisótopo, que después de terminar el estudio se eliminará por vía renal. Cuando el paciente vaya a orinar, elimina el radioisótopo, como eliminaba el yodo, ¿se acuerdan cuando hablábamos del urograma excretor? Claro que en este caso se van a cumplir algunas normas de bioseguridad, porque, quiera sea o no, es un material radioactivo. Esa captación de energía va a ser después transformada en una imagen, que es lo que nosotros vamos a obtener. Una imagen que les aclaro, y vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver más detalladamente en la parte ósea, una imagen que quizás ustedes la consideren, y es real, poco anatómica. No es una imagen anatómica como puede ser una radiografía o una tomografía, o mucho más una resonancia, por ejemplo. Pero sí nos da muy buena información, sobre todo funcional. Esto es muy importante para determinadas situaciones. ¿Por qué centellografía? Porque esta cámara gamma también se llama cámara de centelleo. Es como que el paciente emite algún tipo de luminosidad no visible, como si centelleara. Por eso la cámara capta esta señal y después la transforma en una imagen. Vuelvo a repetirles, un método que no tiene una aplicación muy generalizada. Es, yo les diría, como un poco una parte dentro, no una parte, sino un aparte dentro del diagnóstico por imágenes. Pero en determinadas situaciones va a ser el método más sensible y más específico. Un ejemplo, cuando busquemos o rastreemos metástasis óseas. Método de elección, ya lo vamos a ver en la parte osteoarticular, en el módulo próximo. ¿Qué más podemos decir de los estudios de cámara gamma? ¿Cuándo los indicamos? ¿Cuáles serían las indicaciones de la cámara gamma o de la centellografía renal? Se la suele utilizar en pacientes hipertensos para ver o buscar la causa de esa hipertensión, que puede llegar a ser, no es la más frecuente, pero puede darse, a raíz de una isquemia renal, alteración renovascular. Es un tipo de hipertensión que antes se le van a escuchar todavía, hipertensión renovascular, por a nivel renal, de la vascularización renal.
¿Cuándo más la podemos utilizar? En pacientes con procesos obstructivos. Entonces, en ese caso, podemos llegar a efectuar cámara gamma para tener una visión más o menos apropiada de lo que está sucediendo funcionalmente con el sistema urinario de ese paciente. ¿Qué otra indicación? Pacientes con reacción al contraste. ¿A qué contraste? Cuando hablamos de reacción al contraste, ustedes se imaginarán a esta altura, nos referimos al contraste iodado endovenoso. Los isótopos radioactivos que se dan por vía endovenosa tienen un bajo índice de reacción adversa. De igual manera, procedemos, como habíamos hablado para el urograma excretor, antes de la inyección le damos al paciente, le inyectamos por vía endovenosa un corticoide de acción rápida para evitar cualquier efecto posible indeseable. Y también en los pacientes trasplantados para ir evolucionando sobre todo la función renal de ese, vuelvo a hacer la aclaración, del paciente receptor y del paciente donante. El paciente receptor para ver cómo está funcionando ese riñón que acaban de implantárselo. Para el paciente donante, para ver cómo se nivela la función renal al convertirse de la donación del órgano a convertirse, decíamos, en un paciente monorreno. Un paciente con un solo riñón que hay que cuidar la función renal, por supuesto, piensen ustedes, del único riñón que va a tener el resto de su vida. ¿Qué más podemos decir? Fíjense, les voy a mostrar una imagen de cámara gamma del aparato. Observen, anatómicamente no tenemos muy buena información. Nosotros, si hacemos una asociación de nuestros conocimientos anatómicos con la imagen que estamos teniendo, bueno, es factible pensar que esta imagen otra tiene a ambos riñones, ¿de acuerdo? Y esto que está por acá, fíjense, sea la vejiga que está comenzando a acumular orina que ya está trayendo el isótopo radioactivo que está siendo filtrado por ambos riñones. Los radioisótopos siguen Recording in progress. y deben dejar de funcionar juntos. Cuando hablo de empezar o dejar de funcionar, me estoy refiriendo a la filtración y a la eliminación del contraste, o en este caso del isótopo radioactivo. Fíjense que en este caso es un paciente normal, una imagen prácticamente bilateral y simétrica de ambos riñones. ¿Por qué vemos solamente eso? Porque el isótopo radioactivo va exclusivamente a trabajar sobre los órganos que queremos ver. En este caso, el aparato urinario. Fíjense este otro caso. Dos imágenes de estudios de centellografía renal. Y acá abajo nos dice pre-Lasix, post-Lasix. Yo les pregunto, ¿qué es el Lasix? ¿Les suena este nombre? En realidad es un nombre comercial. La furosemida es un diurético. Exactamente, la furosemida, un diurético. Lasix es el nombre comercial más común, más conocido, pero en realidad el nombre farmacológico es furosemida. Hay riñones en que por alguna cuestión, sobre todo en esos relacionados a las alteraciones hipertensivas, vamos a ver que un riñón está filtrando y el otro no. Sería este caso. O no lo hacen por lo menos de manera simétrica. Porque fíjense que en este caso, este riñón izquierdo, siempre lo vemos al paciente de frente, obviamente, este riñón izquierdo aparece con una mayor captación del isótopo radioactivo. Y este está en menos.
Acuérdense lo que habíamos dicho, acá también lo aplicamos. No, lo patológico es que uno pueda demorarse, no se va a adelantar a su función. Por lo tanto, en este caso, el normal sería este, y este sería el patológico. Hay una prueba para la cual se va a inyectar al paciente furosemida, que es un diurético, para tratar de forzar, de estimular, de empujar un poquito la función renal, a ver si responde a ese medicamento. Acá lo tenemos. Después del diurético, post-Lasix, post-furosemida, fíjense cómo este riñón, que ya está menos captante que acá, porque ya habrá pasado algún tiempo, algunos minutos, fíjense que en este caso se ve inclusive parte del trayecto ureteral, porque en el momento en que se tomó la imagen estaba transcurriendo orina a través de ese uréter. Ya estamos viendo orina en vejiga, que acá todavía no vemos, por lo tanto esto a nosotros nos da la pauta que esta imagen es posterior a esta otra, pero fíjense cómo después de la aplicación del diurético, este riñón es como que reaccionó y empezó a filtrar, empezó a concentrar, y seguramente, o no, tenemos que ver, porque se hace en forma seriada, comenzará o no a eliminar el isótopo radioactivo. Esto es lo que se solía hacer cuando nosotros teníamos pacientes hipertensos renovasculares. Es decir, para confirmar que la hipertensión de ese paciente es de origen renovascular. El esquema terapéutico, el esquema de tratamiento, tendrá sus variantes. Ya no se lo medicará con antihipertensivos como para la hipertensión arterial esencial, digamos. Acá hay otro componente que puede ir un poco hacia la insuficiencia renal también. Recuerden ustedes que los riñones van a ser reguladores de nuestra presión o de nuestra tensión arterial. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta sobre ¿Cómo no? el estudio? Sí, te escucho. Yo tenía entendido que en estos estudios puede ser que se veían como en color verde, rojo y azul. Habitualmente se trabaja en estos tonos que vos tenés. Ahora, en los equipos más actuales se puede, digamos, ficcionar un poco, como coloreando, ¿verdad? Para hacer más notorias las imágenes. Pero habitualmente eso se lo suele hacer en resonancia, no tanto en este método. En resonancia sí, sobre todo para determinar distintas áreas. Eso lo vamos a ver en neuroradiología, cuando se van a hacer algunos tipos de mapeos imagenológicos, porque por ahí cuando hablamos de mapeos cerebrales, generalmente nos referimos a estudios electroencefalográficos. Pero acá hablamos de neuroradiología, o vamos a hablar en su momento de neuroradiología. Neuroradiología que en realidad, casi con seguridad, hablamos de resonancia. Lo que pasa es que el término radiología tiene ahí una acepción más abarcativa, como imágenes del sistema nervioso. Algunos directamente hablan de neuroresonancia, lo mismo. Pero en esos casos sí vamos a ver sobre todo para algunas enfermedades, para algunas personalidades psicopáticas o para algunas personalidades patológicas, el paciente con distintos disturbios emocionales, en este momento con resonancia, se puede, hacer orgánica la imagen. Lo que hasta no hace mucho era un trastorno funcional, era un trastorno conductual, el paciente obsesivo, el maníaco depresivo, el agresivo, el etcétera, etcétera, tienen, a partir de la resonancia, un tipo de representación a nivel orgánico, o mejor dicho, a nivel real. Es decir, nosotros vemos que ese paciente con ese disturbio, que puede ser de la personalidad o de la conducta, tiene una representación objetiva. Ya no es algo solamente sintomático o subjetivo, según el análisis que en su momento hubiera podido hacer el neurólogo, el psiquiatra o quien fuera. En este momento está la prueba, digamos. Fíjense que eso se suele utilizar en el caso de las personalidades patológicas agresivas, del asesino, del violador,
Fíjense que suele tener una relación muy directa con estos tipos de mapeos donde se ven estas alteraciones. Lo vamos a ver en neuroradiología. Muy bien. Ejemplo de lo que podemos llegar a hacer con estudios centellográficos o de cámara gamma aplicados al sistema urinario. También en pacientes con patologías tumorales, ya sean primarias o secundarias, aunque ahí el espectro de búsqueda, digamos, se va a ampliar un poco y seguramente nos vamos a manejar con centellografía ósea. Nosotros lo habíamos mencionado, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la parte de tórax, de cáncer de pulmón. Y eso lo podemos aplicar a cualquier patología neoplásica. ¿Se acuerdan que hablábamos del estadiaje? Es decir, tener una idea de en qué situación estamos frente al paciente. ¿Cuál es el estadio tumoral de ese paciente? Primario, secundario, metastásico, etc. Y si ustedes recuerdan, y eso está bueno siempre tenerlo presente, hay una secuencia de estudios. Independientemente de cuál sea el tumor primitivo, un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, un cáncer de hígado, el que fuera, un cáncer linfático, cualquiera. Hacer una tomografía de tórax, dijimos, hacer una tomografía de abdomen, hacer una tomografía de cráneo, para buscar secundarismo, para buscar asientos ganglionares, para buscar metástasis orgánicas, y aparte de estas 3 tomografías de tórax, de abdomen y de cráneo, habíamos hablado de una centellografía ósea, para ver el compromiso óseo que eventualmente pudiera tener ese paciente. La instalación ósea de las metástasis suelen ser de las preferidas. Sobre todo hay huesos que son se ven muy atraídos, o mejor dicho, metástasis que se ven muy atraídas por determinados huesos. Calota craneal, arcos costales, vértebras, cintura pelviana, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver un poquito ahora otro método con el cual también colaboramos mucho en el diagnóstico de la patología a nivel urinaria, que es la resonancia nuclear magnética. Perdón, antes de avanzar, fíjense que yo en los estudios de cámara gamma hice mucho hincapié con la palabra captación. Una imagen más captante, menos captante. Fíjense que eso va a determinar el léxico, el vocabulario que vamos a utilizar para entendernos desde la centellografía. Vamos a hablar de imágenes hipercaptantes, vamos a hablar de imágenes hipocaptantes. Sencillamente, hipercaptantes que captan mucho el isótopo radioactivo y nos va a dar una señal muy evidente. Imágenes hipocaptantes, obviamente, las que captan en menor grado el isótopo radioactivo administrado y nos van a dar imágenes no tan evidentes, hipercaptantes o hipocaptantes. Fíjense que eso suele determinar en muchos casos la alta especificidad del método. Les doy un ejemplo para entender bien esta cuestión. Una de las indicaciones más frecuentes que ustedes van a ver de la cámara gamma va a ser en la patología de la glándula tiroidea, de la tiroides. Y el paciente será sometido con un radioisótopo especial, el iodo 131, no va a ser tecnesio, se esperará el tiempo que hay que esperar y se va a proceder a la toma de imágenes. Fíjense que si empezamos a encontrar nódulos que van apareciendo visualmente en la tiroides, el método ya es sensible. ¿Se acuerdan que la sensibilidad tiene que ver con determinar si esa imagen o ese órgano es normal o patológico? Si aparece una heterogeneidad en la captación, empiezan a aparecer nódulos captantes, el método ya es sensible, ya nos está diciendo, esto no está bien, esto es patológico. Ahora, fíjense que esos nódulos los vamos a poder ver hipercaptantes o los vamos a poder ver hipocaptantes. A los hipercaptantes
los vamos a llamar nódulos calientes. Hay un aumento del metabolismo en esa región de la tiroides. Y lo vamos a relacionar con una patología, el hipertiroidismo. Sin embargo, si yo me encuentro con el hallazgo de nódulos hipocaptantes, que captan menos que el resto del parénquima, el isótopo radioactivo, vamos a hablar de nódulos fríos. Y si hablamos de nódulos fríos, hablamos de la otra patología, que es el hipotiroidismo. Si yo digo con ese estudio, este paciente tiene nódulos hipercaptantes, es un hipertiroideo, o tiene nódulos hipocaptantes, es un hipotiroideo, fíjense que el método se me está convirtiendo en específico. ¿Por qué específico? Porque después de ser sensible y decirme que el paciente es patológico, me especifica qué patología tiene. ¿De acuerdo? Por eso ese es un ejemplo muy típico de la sensibilidad y de la especificidad del método centellográfico en esta cuestión, por ejemplo, de las alteraciones de la glándula tiroides. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver también cuando veamos la imagenología de la tiroides, que va a ser al final casi cuando hablemos de un compendio de patologías diagnosticadas con ecografía. Pero vamos a hablar obviamente también de la centellografía tiroidea en ese caso. Habíamos pasado entonces a este otro método, a la resonancia nuclear magnética. Habíamos dicho que de los métodos puros es el que apareció en último término, década de los años entre 80 y 90. Ustedes dirán, ¿y después de eso no hubo nada nuevo? Sí, hubo, y muchas cosas nuevas. Pero métodos que fueron mixturas, procedimientos que mezclaron o tomaron algo de uno y algo de otro. Las reconstrucciones en 3D tomográficas, la PET, que la vamos a estudiar después, que es la tomografía por emisión de positrones. Fíjense que esta tomografía por emisión de positrones, en realidad nosotros la tendríamos que llamar TEP. Pero si yo les digo TEP, ¿en qué pensamos todos? Un paciente que está haciendo un TEP. ¿Qué es el TEP? ¿Qué significa esa sigla? Claro, lógico, tromboembolismo pulmonar. Entonces, para diferenciarlo, se alteró el orden de las iniciales. Como es en inglés, entonces se habla de tomografía por emisión de positrones, PET. Aclaro, el paciente se va a hacer una PET, no un PET como habitualmente decimos, porque lo que se va a hacer es una tomografía por emisión de positrones, que ya la vamos a ver también. Un método que toma cuestiones de la tomografía justamente, pero que también toma cuestiones justamente de lo que veíamos recién. Un principio similar al de la cámara gamma, porque le vamos a inyectar a ese paciente una glucosa marcada, que es la que nos va a ir detectando los focos de hiperfunción. Por eso, no es un método puro, tiene mixturas de otros. Fíjense que inclusive tampoco tiene un léxico propio. Toma el léxico de los métodos en los que se basó para realizarlo. Volviendo a lo que decíamos, la resonancia nuclear magnética nos abrió las puertas a una enorme cantidad de situaciones que hasta ese momento estaban un poco en la nebulosa. Fundamentalmente, lo que tiene que ver, recién hablábamos, de la neuroradiología, con el estudio imagenológico del sistema nervioso, con algunas estructuras blandas de la columna vertebral. Lo vamos a ver en columna vertebral, que va a ser uno de los primeros temas que vamos a ver después de la ERA. Patologías discales, patologías del disco, patología de las partes blandas. La resonancia nuclear magnética nos abrió la puerta para hacer diagnóstico de patologías en las grandes articulaciones. A modo de ejemplo, les cito dos: hombro, rodilla.
Articulaciones que son de una gran movilidad, de una gran funcionalidad, pero fíjense, también de una gran inestabilidad. Para que un hombro funcione bien o una rodilla funcione bien, yo necesito no solamente las partes óseas, necesito de una cantidad de elementos blandos, músculos, tendones, ligamentos, cápsulas articulares, disco en el caso de las vértebras, meniscos en el caso de la rodilla. Entonces, a mí la resonancia nuclear magnética, según como la trabajemos, ya vamos a hablar después, nos resulta muy útil para todas estas situaciones. A nivel del aparato urinario, ¿cuáles serían las indicaciones? Determinar perfectamente la presencia de masas renales y la naturaleza de esas masas renales. La resonancia nuclear magnética tiene una muy buena adicción, digamos, sobre las estructuras que tienen líquido, según cómo se la trabaje. Porque fíjense que nosotros, en resonancia magnética, vamos a trabajar fundamentalmente con esas ondas de radiofrecuencia sobre los hidrogeniones. Los iones hidrógenos son los más frecuentes, los más numerosos en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la fórmula del agua? 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Entonces, donde haya líquido, hidrógeno, va a tener una muy buena presencia imagenológica en resonancia. Por eso también nos permite llegar muy bien hasta los quistes y pseudoquistes. Si yo digo, voy a diferenciar un quiste de un pseudoquiste, necesito de un estudio muy puntual, digamos. ¿Cuál es la diferencia, en definitiva, entre un quiste y un pseudoquiste? Lo habíamos comentado en la parte de pulmón. Un quiste es una estructura de contenido líquido que tiene paredes propias, tiene cápsula propia. Un ejemplo, el quiste hiatídico. Un quiste renal simple, un quiste hepático simple. El pseudoquiste es aquella formación de contenido líquido que no tiene cápsula propia. ¿Quién le da la cápsula? ¿Quién le da la contención, los límites? El órgano donde aparece esa formación líquida. Un ejemplo que habíamos visto, algo lo mencionamos, vamos a ver después, el pseudoquiste de páncreas, por ejemplo. El pseudoquiste pancreático no tiene cápsula. El páncreas le presta, por así decir, una cubierta para contenerlo, para que no infiltre todo el tejido pancreático. La resonancia, al tener una especial dedicación a lo líquido, nos puede determinar muy bien esa diferencia. ¿Es un quiste o es un pseudoquiste? Fíjense que esto va a determinar en muchas situaciones la conducta terapéutica. Y si la conducta llegase a ser quirúrgica, no es lo mismo extirpar una formación líquida con cápsula que una formación líquida que no tiene cápsula, obviamente. ¿Qué otra indicación tiene la resonancia? Evaluación del espacio perirrenal. Volvemos otra vez, ¿se acuerdan? A ese espacio perirrenal, esa estructura, digamos, o esa región anatómica que nos está rodeando, por así decir, el riñón y sus componentes. Evaluación del espacio perirrenal, que con otro método nos queda un poco en la sombra, digamos. Tomográficamente también llegamos muy bien, no radiológicamente. ¿Qué nos puede brindar una resonancia? Bueno, fíjense, acá tenemos, vamos a ver 2 o 3 imágenes nada más, porque esto, resonancia, lo vamos a tratar más profundamente en columna. Y ahí vamos a entender mejor inclusive el método. Fíjense, acá tenemos una imagen en resonancia nuclear magnética. ¿Nos ubicamos anatómicamente? Vamos a tratar de hacerlo. Fíjense que hay coincidencia en decir que la resonancia magnética es el método de diagnóstico por imágenes que nos brinda la imagen más anatómica. En algunas situaciones es casi un dibujo, es casi un esquema anatómico. Va a tener algunas variantes técnicas, lógicamente, no maneja radiaciones,
lo que maneja son ondas de radiofrecuencia en un campo magnético artificial. Es como si generáramos un gran imán, y estas ondas de radiofrecuencia se van a ir a encontrar, digamos, con los hidrogeniones de nuestro cuerpo, con esos iones hidrógenos. Y de este apareamiento, digamos, van a emitir señales de distinta intensidad magnética. Por favor, recuerden esta palabra, intensidad magnética. Intensidad. Porque va a ser la palabra que va a determinar el lenguaje de la resonancia. Vamos a hablar de imágenes hiperintensas, de imágenes isointensas, de imágenes hipointensas. Es decir, imágenes que están generadas por una alta intensidad magnética, por una intensidad magnética similar a la del órgano donde está, o imágenes con una intensidad magnética menor a la región o al órgano anatómico donde se ubica. Primer diferencia propia de la resonancia, el lenguaje, el vocabulario que utiliza, que es propio y exclusivo de la resonancia. Por eso es un método puro también. ¿Cómo vemos las imágenes? Fíjense que en resonancia no se habla de proyecciones de frente, ni de perfil, ni oblicuas. Eso lo dejamos para la radiología. Ni siquiera de proyecciones. Eso lo dejamos para la radiología. La resonancia maneja planos de observación. ¿Cuáles son esos planos? Y podemos tener planos longitudinales, es decir, a lo largo del paciente, que a su vez pueden ser, no nos confundamos por favor, los que serían el frente y el perfil en radiología. Porque fíjense que en radiología yo hablo de la proyección de frente y de la proyección de perfil. Los dos son proyecciones longitudinales, a lo largo, diferente a lo que hablamos, por ejemplo, en tomografía computada. Yo ahí hablo de planos axiales, transversales, porque la resonancia me va a trabajar de esa manera, cortando de esa manera. La resonancia magnética me va a dar planos longitudinales, pero que en lugar, por ejemplo, de llamarse de frente, acá vamos a hablar de plano coronal, ¿de acuerdo? Plano coronal. Esta imagen que tenemos acá, que ya vamos a analizar enseguida, es una imagen trabajada en el plano coronal. El plano coronal es como si fuera un frente, pero no decimos frente, ¿de acuerdo? Hablamos de imágenes en el plano coronal. ¿Por qué coronal? ¿De dónde viene esto? Porque es como si nosotros cortáramos al paciente en el plano de la sutura coronal. ¿Sabemos cuál es la sutura coronal? Es la sutura frontoparietal, la que está relacionando el frontal con los dos parietales. Sutura coronal. ¿Por qué sutura coronal? Lo habíamos dicho, creo. Porque es el lugar donde los reyes se colocan o se colocaban la corona. Por eso sutura coronal. Y tenemos una imagen en el plano coronal. ¿Cuál es el otro plano longitudinal a lo largo? Lo que sería el perfil en radiología. Pero acá lo vamos a llamar en el plano sagital. ¿De acuerdo? Sagital, relacionemos con lo que sería el perfil en radiología. Y además, como beneficio del método, también nos puede dar imágenes en el plano axial, como si fuera una tomografía. Y si quiero en el plano oblicuo, también lo puedo trabajar en plano oblicuo. Fíjense todas las posibilidades que se nos van abriendo, que se nos van dando. Y además, podemos producir la imagen de diferente manera. Lo que vamos a llamar el T1 y el T2, que habrán escuchado hablar en resonancia. Son diferentes maneras de producir la imagen de una misma región anatómica, según lo que vayamos a buscar. Por hacer una comparación para entenderlo, ¿ustedes se acuerdan en tomografía que dijimos? En la parte de tórax, sobre todo, hay distintas ventanas tomográficas.
ventana parenquimatosa o respiratoria cuando queríamos ver pulmones, el parénquima respiratorio, ventana mediastinal o de partes blandas, cuando queríamos ver las estructuras anatómicas del mediastino o de las partes blandas, musculatura, diafragma, etc. Y en tomografía, a nivel de tórax, habíamos hablado de una tercera ventana, ¿se acuerdan? La ventana ósea, que es cuando yo quiero ver en detalle una estructura ósea. La vamos a manejar cuando veamos la parte de osteoarticular. ¿Qué me daba a mí esa ventana ósea? Poder en un hueso diferenciar la cortical de la medular, por ejemplo. Bueno, en resonancia no hablamos de ventanas, hablamos de distintos modos, T1, T2. Algunos priorizan algunas estructuras, nos hacen que las podamos ver mejor. El otro nos puede priorizar o beneficiar otras estructuras. Cuando buscamos patologías, estructuras. Fíjense esta imagen, por ejemplo. Esta imagen nos ubicamos, estamos trabajando sobre el abdomen, fíjense por acá, con las vértebras lumbares, con los espacios intervertebrales, y fíjense acá, entre esta vértebra y esta otra hay como una pequeña línea, más gris, más hiperintensa. Fíjense acá también, esa es la imagen del disco intervertebral. El disco intervertebral, al disco yo no lo voy a ver jamás en radiología. No tiene densidad suficiente propia como para aparecer. En resonancia sí. ¿Saben por qué? Porque el disco intervertebral es muy rico en líquidos. Es muy rico en líquidos. Tiene un núcleo pulposo que tiene mucho contenido acuoso, agua, sales, minerales para nutrir a la vértebra, y la resonancia, decíamos, tenía muy buena llegada sobre el líquido. Ya vamos a ver en una imagen ahora enseguida. Fíjense esto que está acá. No hace falta que les diga qué estamos viendo. Fíjense lo que yo les decía. Es un estudio que nos puede llegar a dar una imagen casi anatómica. Obviamente el riñón izquierdo. Pero fíjense acá. No tenemos el riñón derecho. Este fue un paciente nefrectomizado a raíz de un traumatismo que hubo que extirparle el riñón y tenemos la pérdida de la visualización de ese riñón. Todavía en un lecho posquirúrgico bastante complicado, acá hay sangre todavía, bueno, no nos interesa, vamos mejor a este otro lado, donde sí tenemos la imagen muy buena del riñón, y fíjense cómo vemos la zona de la corteza, la zona más periférica, cómo vemos la zona medular, donde están los sistemas caliciales, los cálices menores, los cálices mayores. Fíjense la salida de la pelvis renal, y estas estructuras, fíjense cómo las vemos hiperintensas, más blancas. ¿Por qué? Y porque tienen un líquido. ¿Qué líquido tienen? Orina. La orina es líquida, la vamos a ver muy bien en resonancia. Fíjense esta otra estructura que me aparece por acá. Voy al otro lado, acá la tengo, acá se me pierde un poquito, pero acá la tengo. Esta que tiene su colateral casi simétrico con esta. ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado de los músculos psoas ilíacos? Ahí los tienen. Y fíjense, rodeando al riñón, imágenes muy hiperintensas, es decir, muy blancas. Es toda esa grasa perirrenal. ¿Se acuerdan el espacio de Gerota? Esa fosa lumbar que dijimos, esa fosa renal, que es como que tuviera un tapizado o un almohadillado graso para proteger al riñón de los traumatismos, que por ahí no es suficiente, acá tienen la prueba, para mantener una temperatura estable en el riñón, etc. Acá la vemos muy bien, porque hay un dicho que nos dice lo siguiente: en resonancia la grasa brilla. ¿Qué quiere decir brilla? La vemos muy blanca, la vemos muy hiperintensa. Por supuesto que si estuviera el otro riñón, puedo hacer una comparación, ver tamaño, ver función, etcétera, etcétera. Y miren por favor esta otra imagen que estamos acá. Tomó otra resonancia magnética, también en el plano coronal, también trabajada en T1.
menciono nomás, no quiero meterme mucho en esto porque tenemos, si no, un montón para hablar, que lo vamos a hablar en columna. Cuando nosotros trabajamos en resonancia, programamos la producción de la imagen en T1, vamos a tener algunas características y en T2 vamos a tener otras características. Muy bien, esto que estamos viendo acá, estamos trabajando en, perdón, creo que les dije T1, estamos hablando en T2. ¿Por qué? Porque en T2 el líquido es hiperintenso, blanco. Y miren, acá podemos ver los dos riñones. Riñón derecho, riñón izquierdo. Acá tenemos el hígado, fíjense el polo hepático inferior perfectamente visualizable y con su relación con el riñón. Fíjense la zona cortical, la zona medular del derecho, la zona cortical, la zona medular del riñón izquierdo, psoas ilíaco del lado derecho, psoas ilíacos del lado izquierdo, una columna que ya la vamos a estudiar después, fíjense que está medio torcida, valga la palabra, por favor, no es una palabra académica, pero hay una ligera desviación, algo como una actitud escoliótica, ya la vamos a estudiar después, por ahora no importa. Y yo les pregunto, fíjense, riñón derecho, un poco más bajo que el izquierdo, como habitualmente sucede, fíjense el tamaño, más o menos dijimos 3 vértebras, desde acá, 1, 2, 3 vértebras. Un riñón de tamaño normal. Fíjense acá. Acá marcamos acá, 1, 2, 3 vértebras. Tamaño normal. Más cercanos entre sí a través de sus polos superiores. ¿De acuerdo? Sus polos inferiores aparecen un poquito más separados. Ahora yo les pido algo. Por favor, miren la imagen, la resonancia. Miren los dos riñones. Observación, primera parte. Segunda parte del proceso de observación. Comparen. ¿Qué quiero que comparen? Los dos riñones entre sí. Si yo tengo dos estructuras orgánicas bilaterales, las comparo. Las comparé. Tercer paso. Discriminación, conclusión. ¿Son iguales? No hablo del tamaño. El tamaño es igual. La forma es prácticamente igual, pero ¿son iguales? No. Fíjense que yo en este riñón derecho estoy observando algo, tiene algo que no tiene el izquierdo. Me refiero concretamente a esta estructura que está acá. ¿La vieron? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que es una estructura redondeada que está en la corteza, que deforma el contorno renal, porque fíjense que el riñón es un órgano que tiene un contorno muy parejito, muy homogéneo. ¿Habrán visto alguna vez un riñón? A lo mejor no la pieza anatómica del ser humano, pero algún riñón de vaca, de cerdo o de lo que fuera. Fíjense que tiene una superficie sumamente lisa, ¿verdad? Muy homogénea. Fíjense que este riñón me hace esto acá, hasta acá, y acá hace esto, y acá continúa otra vez. Una imagen hiperintensa que se ubica sobre el área de la corteza, en el polo superior del riñón derecho. Fíjense cómo vamos describiendo y localizamos exactamente la imagen que estamos refiriéndonos. Y yo les dije, esto es T1, esto es T2, y les dije lo siguiente, en T2 el líquido aparece hiperintenso, blanco. ¿Qué será esto? ¿Puede ser un quiste, profe? Exactamente, perfecto, sí señor. Una imagen redondeada, limitada, que tiene una contención, una cápsula, que es hiperintensa, blanca, que es homogénea. Esto es un quiste renal. Seguramente un quiste simple. La mayoría de los quistes renales suelen ser hallazgos. El paciente, si no se hiciera una resonancia o el estudio que fuera, no se va a enterar nunca que tiene un quiste renal. Una patología, digamos, porque sí, es una patología, pero totalmente compatible con la vida y puede no afectar en absoluto a la función renal. Ahora, si en lugar de hablar de un quiste renal, hablamos de una poliquistosis renal, bueno, eso es otra historia. Necesariamente
la función renal si yo tengo gran parte de la corteza, porque los quistes habitualmente se ubican sobre la región cortical, lógicamente que voy a tener la función renal disminuida, que inclusive en algunos casos, cuando el proceso de la poliquistosis es unilateral, el paciente puede no tener síntomas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esa función compensadora o vicariante? El otro pobre riñón va a tratar de, digamos, compensar la función de este que va a estar en falta. Salvo, por supuesto, que la poliquistosis sea bilateral. Y ahí, bueno, ya aparecerán indicios para poder pensar en que algo está pasando. Entonces, fíjense, líquido, cómo la resonancia nos detecta perfectamente. Esto también es líquido, dijimos, orina, por supuesto. Fíjense a nivel de los sistemas de excreción renal. Otra vez hablamos de la grasa perirrenal, con esa intensidad tan característica, el hígado con otra intensidad, esto que está acá que corresponde al colon, fíjense, esto es aire por supuesto, y es lo que nos aporta a modo de ejemplo la resonancia a nivel del aparato urinario. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vemos el último de los métodos y después hacemos nuestro recreo, y después del recreo vamos a hacer un pasaje rápido de todo lo que estuvimos viendo de aparato urinario, si les parece. Hablemos a ver qué nos aporta la hemodinamia, o los estudios hemodinámicos renales. Son utilizados frecuentemente por nefrólogos, por urólogos, sobre todo nefrólogos, ustedes saben que la diferencia entre el nefrólogo y el urólogo, y también por cardiólogos, o sobre todo los cardiólogos que tienen o que se especializan en toda la parte del tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Con qué contamos? Hemodinámicamente, con las arteriografías renales, para detectar tumores renales que van a aparecer perfectamente por el refuerzo que van a producir al inyectar un medio de contraste. En traumatismos renales, sobre todo los traumatismos cerrados, traumatismos lumbares de la pared posterior, cuando el médico quiere saber qué pasa con ese riñón, qué hace con ese riñón. ¿Está comprometido? ¿Está comprometida su función? ¿Está comprometida su vasculatura? ¿Se lo puede conservar o hay que sacarlo? Porque si queda, tiene que quedar bien. Si queda y no sabemos qué va a pasar y vemos, vamos a ver qué puede ir pasando, no, porque ese riñón se va a terminar infectando y el paciente va a hacer una peritonitis gravísima. Entonces, el riñón se lo deja si está funcionando bien, si no, afuera, para detectar lesiones vasculares. Y tenemos todo lo que es la arteriografía intervencionista, y fíjense que acá casi ya dejamos de hablar de diagnóstico, ya hablamos de terapéutica. Por eso, el radiólogo acá, o el imagenólogo, va a tener una labor muy, digamos, imbrincada, muy en equipo, con el nefrólogo, con el cardiólogo, o con quien fuera. Embolizar tumores en pacientes traumatizados, cuando se suponen fístulas arteriovenosas que van a comprometer la función renal, y esto que es importantísimo, la detección de aneurismas. Sobre todo si hablamos de esta región, hablamos de aneurismas de la aorta abdominal. Yo les diría, aneurismas pueden aparecer en cualquier arteria, por supuesto, pero por su frecuencia y por su gravedad y por su pronóstico, ojo con los aneurismas de la aorta abdominal. Fíjense que vamos a tener, un segundito por favor, diferentes imágenes. Fíjense, acá tenemos imágenes, esto que tenemos acá ustedes seguramente rápidamente lo van a detectar, la aorta abdominal. Fíjense cómo podemos corroborar eso de que a medida de que nos vamos alejando se va haciendo paulatinamente más estrecha hasta su punto terminal, donde se bifurcan las dos arterias ilíacas primitivas, la vasculatura arterial que va a irrigar ambos riñones. Obviamente esto evidentemente no es normal, porque tendríamos que tener los mismos conceptos de bilateralidad, de simultaneidad, que acá no los tenemos,
Fíjense este riñón derecho con unas características normales, en cambio fíjense este riñón izquierdo como está totalmente alterado, digamos. Después se verá qué patología es. Fíjense este otro estudio, en un paciente donde estamos observando un riñón derecho que está acá ya prácticamente terminando su función, y fíjense este otro riñón izquierdo que está demorado, pero la ubicación es la normal, anatómicamente hablando es la correcta. Fíjense que yo este riñón izquierdo lo tendría que tener inclusive un poco más arriba que el riñón derecho. Y miren dónde está. Podemos hablar de una tosis renal de grado 2, moderada. ¿Por qué de grado 2? Porque parte de la silueta renal superó hacia abajo la cresta ilíaca. Hablamos de una tosis de grado 1 cuando el polo renal toca, visualmente hablando, la cresta ilíaca. Una tosis de grado 2 cuando está parcialmente sumergido por debajo de la cresta ilíaca. Y una tosis renal de grado 3 o severa cuando todo el riñón aparece por debajo de la cresta ilíaca. También lo llaman riñón sumergido o riñón pelviano. Pero fíjense que esta arteria, que seguramente tendrá una longitud parecida a la del uréter, es una arteria, un trayecto bastante importante. Originalmente esto habrá estado por acá arriba y por alguna causa después ha descendido a ese nivel. Entonces, esto es lo que nosotros podemos aportar desde los estudios angiográficos o hemodinámicos, que ustedes lo van a ir viendo en todas las especialidades que van a ir tratando toda esta cuestión. Fíjense acá qué bien se ve la aorta, vuelvan a prestar atención al calibre normal, cuanto más abajo vamos, va siendo paulatinamente más estrecha. A este nivel, L4, L5 aproximadamente, se produce la bifurcación, la separación en las dos arterias ilíacas primitivas, una para cada miembro inferior. Después dará origen al sistema vascular profundo, superficial, bueno, etc. Bueno, de esta manera entonces nosotros completamos un poquito todo nuestro esquema de diagnóstico por imágenes del aparato urinario, que como ustedes se podrán dar cuenta, es muchísimo lo que se puede hacer, el acceso que tenemos al aparato urinario. Si les parece, hacemos unos minutos de recreo y después vamos a volver con una secuencia, como acá les empiezo a mostrar, de, digamos, una especie de repaso de lo que fuimos hablando, como para cerrar un poco el tema de aparato urinario. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? ¿Alguna duda? Profesor, en cualquiera de estos estudios de hemodinamia renal, ¿se utiliza el mismo contraste? Medio de contraste iodado endovenoso, sí. Cualquier Para las tipo- arteriografías o las flebografías, sí, es el método. Si lo vas a trabajar con arteriografía. Si vas a hacer un estudio vascular desde la resonancia, vamos a utilizar el medio de contraste que se utiliza en resonancia, que es el gadolíneo. Pero ahí vamos a hablar de angioresonancia. ¿De acuerdo? Es decir, el estudio angiográfico, pero por resonancia, no por radiología. La resonancia, y lo vamos a ir viendo, utiliza como único medio de contraste el gadolíneo, que es un medio de contraste que se lo denomina paramagnético, que tiene una enorme ventaja: no produce ningún tipo de reacción adversa. Podemos trabajar con total tranquilidad para el operador y para el paciente fundamentalmente, porque no produce reacciones adversas. Pero nos sirve si vamos a hacer una resonancia. Si yo le hago gadolíneo al paciente e intento radiografiarlo, no aparece nada. ¿De acuerdo? Es propio y es exclusivo de la resonancia. En cambio, para cualquier otro es el yodo. Yodo, medio de contraste iodado, endovenoso. Hidrosoluble, endovenoso. Por ahí van a escuchar hablar esa palabrita. Hoy en día poco. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir hidrosoluble? Ustedes lo saben, que se disuelve
o que se solubiliza en un medio acuoso. Porque antiguamente, años atrás, los medios de contraste iodados podían ser solubilizados en medios acuosos, hidrosolubles, y otros en medios oleosos. Eran los medios de contraste liposolubles, que como tenían un mayor margen de reacciones indeseables, paulatinamente se fueron dejando de usar. Y yo creo que hoy en día ya no se utilizan más. Se utilizan los hidrosolubles. ¿De acuerdo? Muy bien. Paramos unos minutos y retomamos nuestra charla entonces. Tu dedo ahí.
Bueno, vamos a completar entonces con lo que nos queda. En el intervalo estuve viendo en el chat, había una pregunta de Sabrina, no la vi antes, por eso no contesté, sobre los grados de tosis renal. Habíamos comentado que hay 3 grados de tosis renal. Ojo, hay distintas maneras de clasificar. Este es un grado 1, decíamos, cuando el polo, vuelvo un segundito al ejemplo que teníamos, grado 1 sería cuando el polo inferior renal está visualmente apoyándose o tocando la cresta ilíaca. Grado 1 o leve. Grado 2, esta que está acá, cuando parcialmente el polo renal inferior sobrepasó hacia abajo la cresta ilíaca. Grado 3 o grave, cuando todo el riñón aparece por debajo de la cresta ilíaca. Sería un riñón intrapélvico o riñón pelviano o riñón sumergido, como también se lo llama. Esos serían los grados de pelvis renal, radiológicamente hablando. Muy bien, vamos a hacer una pasada rápida, digamos, por distintas imágenes que fuimos viendo, las más representativas, a modo de repaso, si a ustedes les parece. Fíjense, recuerden la imagen del urograma excretor, el urograma excretor normal, que es el que estamos viendo acá. Fíjense el esquema y la imagen real en un tiempo ya prolongado. El de la toma, digamos, pueden ser la de los 30 minutos. Acuérdense, el urograma excretor directa al abdomen, después se inyecta el contraste, y después tenemos a los 5, a los 15 y a los 30. A los 30 ya estamos viendo prácticamente la vejiga llena o de represión, aunque todavía los riñones siguen eliminando orina. Esta sería entre los 15 y los 30 más o menos. Recuerden esta imagen radiolúcida que podemos ver superpuesta, proyectándose sobre la vejiga, que corresponde a aire de la ampolla rectal, no es otra cosa. Los uréteres normalmente se deben ver así, un segmento sí, otro segmento no lo vemos, otro segmento lo vemos, lo dejamos de ver, lo mismo para este otro lado, en el otro lado. Eso nos habla de un peristaltismo ureteral conservado. Contracción, relajación, etc. Habíamos visto también el tema de los dobles sistemas pielocaliciales, que pueden ser completos o incompletos, pieloureterales. En este caso, incompleto, porque acá se fusionan y tienen una sola desembocadura a nivel de la vejiga, o en este otro caso, completos, porque ambos sistemas pieloureterales desembocan en puntos diferentes en la vejiga, lo que va a favorecer la presencia de reflujo vésico-ureteral, con la consiguiente, seguro, a lo largo, crónicamente, infección renal recurrente. ¿Por qué? Porque de estas dos desembocaduras, solamente una va a tener la valvulita vésico-ureteral, la que regula el pasaje de la orina desde el uréter a la vejiga, pero no al revés. La otra no tiene. Entonces la orina, por esa razón, puede refluir vía ureteral y llegar al riñón. En este caso, la imagen real, fíjense, un sistema doble, pero incompleto, porque por acá se están uniendo, y fíjense cómo tiene un solo punto de desembocadura, con una función renal de este lado derecho un poco retrasada, porque fíjense que este prácticamente ya terminó de eliminar, lo cual no es normal, como lo habíamos comentado. ¿Qué más habíamos comentado? El urétero Celes, ¿se acuerdan? La imagen en cabeza de serpiente, la herniación del uréter terminal dentro de la vejiga. Si nosotros tenemos la vejiga, el uréter llega y se apoya ahí. En este caso, el uréter entra, se hernia dentro de la vejiga. También causa inercia de tipo del reflujo, puede ascender. Fíjense cómo acá esquemáticamente tenemos un uréter visible en toda su longitud, ancho, más amplio, digamos. Los cálices perdieron su configuración en cáliz, justamente. Esta sería otra situación, por ejemplo, un proceso obstructivo, una litiasis renal, que al intentar o comenzar a meterse en el uréter, se trancó, se trabó a ese nivel. Produce
una obstrucción con la consiguiente dilatación supra o preestenótica. Fíjense el tamaño de estos sistemas pielocaliciales y la distorsión en la relación córtico-medular. La corteza va a ir afinándose, eso a mí me va a hablar de una función renal disminuyendo a predominio de toda la región medular o colectora. Fíjense que esto es un poco lo que habíamos hablado recién. Acá tenemos la imagen del uréterocele, en este caso en imágenes reales. La imagen en cabeza de serpiente, este uréter terminal metiéndose, herniándose en la vejiga. Y en este otro caso, fíjense, este riñón que ya está prácticamente ha finalizado su función en tiempos, digamos, normales, una vejiga totalmente de represión, llena de orina, pero fíjense cómo este todavía sigue tratando de expulsar, de eliminar orina, con un uréter visible en gran parte de su trayecto, con estas acodaduras. Estas acodaduras dificultan la evacuación normal de la orina, porque la orina tendría en condiciones normales que prácticamente por gravedad ir deslizándose hacia la vejiga. Acá esta acodadura dificultan, digamos, demoran, si se quiere, la evacuación de orina a nivel de la vejiga. Habíamos hablado de una patología muy frecuente también, que es la litiasis, con la consiguiente posible uronefrosis que puede desencadenar cuando se instala una situación obstructiva, por ejemplo. Fíjense, tenemos acá, en este caso, el esquema. Acá tendríamos la litiasis, la piedrita, el lito que está enclavado en el uréter. No vemos de ahí en más, pero fíjense cómo hacia arriba, a nivel pre o supraestenótico, una dilatación, una deformación, una demora. Acuérdense, habíamos mencionado estas 3D: dilatación, demora, deformación. Eso a mí me habla de patología, de la función renal. Alteración en la relación córtico-medular, observen en este riñón comprometido, y en este riñón izquierdo, digamos, con una relación córtico-medular aceptable. Avanzamos en la gravedad de los procesos infecciosos y nos podemos encontrar con las pielonefritis crónicas. Es decir, riñones que, si bien están todavía funcionando, porque yo estoy teniendo acá orina resguardada en la vejiga, pero fíjense cómo hay una asimetría en cuanto al tiempo de evacuación. Este ya está terminando, no tan comprometido, este todavía intenta seguir eliminando orina. Recuerden, la asimetría es patológica, y lo patológico siempre es la demora. No es que se adelantó este y este no empezó todavía. No, este ya terminó o está terminando. Este es el que está demorado, el patológico. Y fíjense cómo se ve una marcada distorsión a nivel de la relación córtico-medular. La corteza se achica, se adelgaza, se pierde parénquima funcionante, porque en ese área está la mayoría del conglomerado glomerular, y estamos con la zona medular prácticamente solamente, como ustedes están viendo ahí. Fíjense este esquema que habíamos visto. Esto ya sería una cistografía que puede ser prácticamente de represión, porque es una vejiga que está con una buena cantidad de orina en su interior, pero en este caso correspondería a una cistografía de un paciente varón, adulto mayor, etcétera, con la compresión extrínseca inferior propia de este paciente, por elevación del piso vesical, por un agrandamiento prostático, una prostatitis crónica, un adenoma prostático, lo que fuera, con todo ese hábito evacuatorio tan particular del paciente prostático. En este otro caso, la otra compresión extrínseca que puede sufrir la vejiga, que es una compresión extrínseca superior. Paciente de sexo femenino, un útero, seguramente un tanto agrandado de tamaño, que está apoyándose sobre la vejiga, deprime el techo vesical, y si bien no produce los mismos, digamos, trastornos disúricos del prostático,
disminuye sí la capacidad de represión. Se comporta como una vejiga de menor tamaño porque este útero está aplastando, está comprometiendo la capacidad vesical. Estas imágenes, fíjense cómo las vemos en forma real. Observen, paciente varón, una mujer. Fíjense en este paciente varón. Esta es una cistografía que puede ser pre o postmiccional. Depende de cuál sea el volumen de orina que este paciente pueda evacuar en cada acto miccional. Todavía los riñones están funcionantes, digamos, están filtrando, están eliminando, pero concentremos nuestra atención acá, en el área vesical. Fíjense la vejiga, una vejiga de un tamaño importante. Por eso digo, o puede ser una vejiga de represión o una vejiga postmiccional en un paciente que prácticamente orina poco y nada. Fíjense la compresión extrínseca inferior, por una, como nos dice acá, elevación del piso vesical por una masa prostática. Fíjense. Y otra cuestión, que lo habíamos hecho alusión y acá lo vemos mejor. Observen, por favor, el contorno prostático. Un contorno absolutamente irregular, como lobulado, como anfractuoso. ¿Se acuerdan que decíamos que a eso lo solíamos llamar vejiga de lucha? Es como que la vejiga se está tratando de exprimir a sí misma para evacuar el contenido, que no lo puede hacer porque acá abajo está la desembocadura de la uretra, pero está elevada por esa masa que me está subiendo. Entonces el paciente tiene dificultad en la micción. La otra compresión extrínseca de la vejiga superior por la presencia uterina. Fíjense, no hay una vejiga de lucha, los contornos son regulares. Estos contornos lisos, regulares, no tienen nada que ver con los que estamos viendo acá, pero fíjense el techo de la vejiga con una depresión no muy significativa, pero está presente. Seguramente por la presencia del útero, habíamos dicho generalmente en mujeres multíparas, que el útero aparece un poquito más agrandado y deprime ese techo. Y la última imagen que les quiero mostrar, en los tumores de la vejiga, ¿se acuerdan que habíamos visto también con cistografías? Esta imagen como de falta de relleno, porque acá el contorno vesical estaría por acá, pero hay una masa vegetante, protuberante, que por los bordes anfractuosos, irregulares, fíjense, un uréter comprometido, fíjense cómo está el uréter ensanchado, demorado seguramente, pensamos en una masa tumoral maligna. Acá nos muestran las flechitas, un cáncer de vejiga. Habíamos dicho segundo cáncer en el paciente fumador. Primer cáncer, por supuesto, el de pulmón, segundo, el cáncer de vejiga. La mayor causa, la mayor etiología del cáncer de vejiga es el tabaquismo crónico. En este caso, sin embargo, también una masa vesical, pero con características de benignidad. Fíjense los bordes lisos, regulares, una imagen redondeada, que puede ser otra patología que es bastante frecuente en la vejiga, que son los pólipos vesicales. Pólipos vesicales que una vez diagnosticados siempre conviene extraerlos. Hacer la polipectomía. Porque si bien originalmente un pólipo es benigno, tienden, digamos, una relativa tendencia a la malignización. Y esta imagen real, en un urograma excretor, fíjense ambos riñones, el derecho por acá, el izquierdo, todavía casi en una fase terminal de expulsión, de eliminación, muy simétricos los dos, sí, pero fíjense la vejiga. Una vejiga chiquita, una vejiga de lucha, bordes irregulares, una vejiga que ha perdido un poco su capacidad de represión y de evacuación, porque tiene esto que está acá, fíjense este proceso infiltrante, que acá lo vemos como una imagen radiolúcida, porque esto es una masa vegetante, una masa protuberante, como esta que está acá, lo único que en este caso la graficamos sobre el borde o el área derecha de la vejiga, y acá está ocupando parte de la región izquierda de la vejiga. Se lo estudia radiológicamente, se lo estudia muy bien citoscópicamente, por abajo,
digamos, para detectar esta patología y actuar, obrar en consecuencia. Bueno, de esta manera entonces dimos una recorrida, digamos, por todas las imágenes que habíamos visto del aparato urinario, un tema en el que el diagnóstico por imágenes aporta mucho, está muy empoderado con este tema, porque es determinante en muchas situaciones diagnósticas del aparato urinario. Muy bien, ¿alguna pregunta? Estamos ya prácticamente en tiempo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Les vuelvo a repetir entonces, la semana que viene, las 2 últimas clases de este módulo. El lunes vamos a ver la parte de diagnóstico por imágenes de